por el mundo, cantando al Señor, pues a Teresa de los Andes Él la glorificó. Dice Teresa, es mi vocación. Buenas tardes. Falta muy poco ya para que Sor Teresa de los Andes pueda ser venerada en los altares de todo Chile. Porque eso es lo que significa la beatificación, la autorización para el culto local. Luego más tarde, cuando ella sea canonizada, si lo es, podrá ser venerada en los altares de todo el mundo. Pero ya este paso es muy importante y es la culminación de un largo proceso que se originó en 1947, que tuvo 2 fases y en el cual hubo que probar muchas cosas. Comenzando por los méritos de la santa, luego varios tribunales en Chile y en Roma tuvieron que aprobar sus virtudes heroicas. Y finalmente fue necesario probar un milagro. Y es allí, en ese punto, donde se topan las vidas de 2 jóvenes que vivieron en tiempos bien distintos. Juana Fernández Solar, Sor Teresa de los Andes, y Héctor Ricardo Uribe, el bombero que por su intercesión está hoy sano. Y están en el estudio con nosotros, Ricardo Uribe y su madre, doña Olga Carrasco. Ricardo, ¿qué recuerdas? Yo sé que es difícil para ti, pero ¿qué recuerdas del momento antes y del accidente? Nada. No recuerdo nada porque perdí la memoria en el transcurso de ese tiempo. Me acuerdo cuando desperté en la posta, ¿no? ¿Cuántos días estuviste inconsciente? Como 4 días. Señora Olga, ¿cuál era la situación en el momento que usted se decidió a pedir la intercesión de Sor Teresa? Era crítica porque decían que mi hijo no tenía ninguna posibilidad de seguir viviendo. Entonces, por intermedio de un compañero de bomba, muy devoto de Sor Teresa, don Oscar Hunda, me dijo que por qué no iba a los Andes a rogar por Ricardo. Usted sabe que uno desesperada hace todo lo que le digan. Y fuimos, pues. ¿Quiénes fueron? Familiares y unos compañeros de bomba de mi hijo. Y rogamos a Sor Teresa, bueno, cada uno a su manera le pidió la salvación de mi hijo. Yo lo único que le pedí a Sor Teresa que me lo devolviera a mi lado, aunque fuera un vegetativo. Y de vuelta yo pasé a la posta, a ver, porque hacía 4 días que yo no podía verlo, no me dejaban entrar a verlo. Claro. Y todo me fue fácil, todo se abrió tan fácilmente para mí. Pude verlo, hablarle y todo. Fue ahí la primera vez que cuando él hizo su primer movimiento. Y ahí empezó la recuperación de Ricardo, desde ese mismo día de que yo fui a los Andes a pedirle a Sor Teresa. ¿En algún momento te ha cabido a ti la duda de que eso fue un milagro? Por lo que me han contado, yo creo que fue un milagro. Porque no tenía esperanza de vivir. ¿Y usted, señora Olga? Fue un milagro. En el primer momento, como le digo, que fui a rogar a Sor Teresa por la vida de mi hijo y a la vuelta ya todo cambió. Yo iba con una tranquilidad, no iba angustiada, nada. ¿Y el Vaticano aceptó que fue así? Sí. Siempre sucede que en las crisis, en las encrucijadas que nos pone la vida, es cuando realmente descubrimos a los santos. Porque en la vida que todos llevamos, en las grandes ciudades, con el ajetreo, con el apuro, con la contaminación acústica y ambiental, realmente parece que estuviera como en otro plano pensar en la santidad. Es difícil conciliar todo eso. Por eso, aún para los que tienen fe, es el golpe del dolor o de la incertidumbre lo que los pone en contacto con ese otro plano que para Juanita era parte de la vida de todos los días. Y es así como uno llega a aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo tenía a todos mis hijos en casa, que eran 5 hijos, entonces nunca eran los 5, porque generalmente eran 10 o 12 en mi mesa. Y cuando ellos se casaron,
que se casaron a gusto mío. Yo estaba muy contenta porque iban a formar su casa. Este proceso fue muy rápido. Entonces yo encontré como que me había quedado vacía cuando se fueron todos. Cuando se fue la menor ya para mí era el acabose, dijéramos. Vivía en una casa grande, tenía un gran comedor. Entonces llegó un momento en que yo sencillamente no podía sentarme a la mesa de mi comedor, porque me daba una pena enorme. Y bueno, esto me llevaba a pedirle a Dios siempre que me diera, como te dijera, me diera conformidad, no porque estuviera disconforme, sino que me diera, que me abriera algún camino para salir de este estado depresivo que me había tomado tan fuerte. Yo me subía a una micro de ir a Viña, a Valparaíso, por ejemplo, y se me caían solas las lágrimas, pero no podía parar. Entonces yo decía, esto no puede ser. Vi un médico, pero yo sabía que el médico no me iba a mejorar de esto. Si yo lo que le pedía a Dios era que me mostrara el camino, cómo salir. Y así fue, como te digo, que poco a poco yo fui superando esta etapa y viendo y viviendo la felicidad de mis hijos. Ese creo que ha sido para mí el mejor regalo que Dios me ha dado. Estaba muy preocupado de una decisión personal de cumplir un rol como padre de familia para formar un bienestar económico de ella, lo cual me dedicaba mucho a trabajar, pero muy poco a la labor social. Entonces Dios me avisó este telegrama, este aviso, me dijo, ojo, párate, detén tu carrera y preocúpate de los que sufren. Su mensaje era, haz lo que has dejado de hacer. Yo no me rebelé, no me culpé, no me sentí desgraciado por haber dejado de tener ciertas situaciones físicas que perdía. No me sentí inferior y me siento plenamente satisfecho con la situación que estoy actualmente viviendo. Me siento plenamente satisfecho con el rol que estoy cumpliendo. El hacer el bien a terceras personas, el servir de instrumento para llevar alegría, para llevar, diría yo, más que alegría, llevarle a la persona que siente un determinado minuto que no tiene posibilidades ninguna, ni razón por seguir viviendo, darle la manifestación viviente de uno, de que habiendo estado en las mismas condiciones de ellos, y peor aún, estar realizándote como hombre, como padre, como persona dentro de la sociedad, y bien, es una satisfacción de mostrarle a él como testimonio de que sí lo puede hacer, y que él tiene un rol que cumplir, y puede seguir viviendo y ser útil a la sociedad en la cual vive. Personalmente soy una persona religiosa, católica, cristiana, y siempre tuve muy cerca de mí lo que significaba la gran fe en Dios, en el gran Hacedor. Y un poco fue como entregarme en las manos de Él cuando yo veía que no había una solución científica. Y en el momento en que más me entregué a Él fue cuando renuncié tal vez a mi despotismo y a mi orgullo personal de creer que yo tenía que salvarme. Y a la vez, en el momento en que yo renuncié a la idea de salvarme, Él me salvó. O sea, pienso que es así. Yo siempre he pensado que a nosotros nos ponen ciertos caminos, en el camino nos ponen ciertas trabas. El Señor nos coloca trabajos, que son, alguna gente le llama cruces. Yo no creo que sean cruces, yo creo que son voluntades divinas que uno tiene que o traspasarlas con mucha alegría y fe, o simplemente rechazarlas
Y en ese rechazo hay un pequeño estado de muerte personal. El hecho de no elevarse, ¿verdad?, ante el momento crucial de pena, de desamor, de desajuste en el equilibrio universal. El equilibrio entre los distintos factores de la vida. Eso es lo que todo el mundo busca. Sin embargo, uno podría pensar que en el tiempo de Juanita era más fácil encontrarlo. Era un mundo mucho más ordenado, más simple, más estructurado. Hoy, podrán decir, tenemos un mundo mucho más confuso, más complicado. Sin embargo, ese mundo en el cual Juanita nació tenía también sus propias exigencias y sus propias opciones. Por eso, antes de entrar a su vida, queremos darle a usted una visión de la atmósfera que se vivía en ese momento. Santiago de comienzos de siglo era una ciudad provinciana, donde los ecos de Europa comenzaban a resonar en calles empedradas, recorridas por coches con caballos. Juanita, que había nacido con el siglo, formaba parte de una generación en que se bogaba en el Parque Cousiño y en que las exigencias sociales no dejaban de ser muchas. En julio se remataban las llaves del palco del municipal y la postura mínima era de 2.000 pesos. La pieza de un conventillo costaba unos 15 pesos al mes. La gente más adinerada iba en enero y febrero a los lugares de moda, Viña y Cartagena. Los menos afortunados cerraban sus casas y se escondían un par de semanas para hacer creer que veraneaban. Las mujeres empezaban a exigir más derechos y se reunían en el club de señoras. El presidente Montt moría en el extranjero. La larga agonía del siglo XIX iba a durar hasta 1918. Predominaba entonces una fe religiosa tradicional, pero ya empezaban a manifestarse fuertes tendencias que culminarían con la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1925. En esos años se combinaban las crónicas sociales con detalladas descripciones de entretenciones y vestidos, con las noticias del cierre de las salitreras que afectaron a 100.000 trabajadores. El tiempo transcurría lento y se iba, sin sentirlo, entre epidemias y disfraces para la fiesta de la primavera. Ese era el mundo en el cual Juana Fernández nació, el mundo en el cual le habría tocado vivir. Sin embargo, ella eligió vivir lejos del ajetreo, en medio del silencio y de la oración. Y aquí en esta celda están los mejores testimonios de lo que ella quiso que fuera su vida. En estos diarios son libretas forradas en hule o en tela por ella misma, en las cuales fue plasmando no solo su historia, sino también su perseverancia en el camino hacia la perfección. Esta no es la historia de mi vida, sino la vida íntima de una pobre alma que sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y de gracias. La historia de mi alma se resume en 2 palabras: sufrir y amar. En este lugar, que corresponde al número 1352 de Rosas, nació en 1900 Juanita Fernández. Esta muralla que está aquí es lo único que queda de la casa original, en la cual vivió Juanita con su padre, don Miguel Fernández, su madre, doña Lucía Solar, sus 5 hermanos y también, por supuesto, los dueños de la casa. El dueño era don Eulogio Solar. Vivíamos con mi abuelito anciano ya. Se puede decir que era un santo, pues todo el día se le veía pasando las cuentas del rosario. Jesús no quiso que naciese como él, pobre, y nací en medio de la riqueza, regalona de todos. Era muy regalona porque se preocupaba de todo. Y con el hermano, con Lucho, ellos hacían misa, hacían su altar y hacían misa. ¿Ah? Vivía un sacerdote ahí también, porque tenía un hermano, un tío que era sacerdote. ¿Ah? Y ellos tenían su altar y entonces hacían misas ellos también, que muchas veces nos convidaban a nosotros a la misa, ya cuando estaban más grandecitos, ¿me entiendes? ¿Ah? Y nos convidaban a la misa esta ahí, en las tardes, es decir, después de almuerzo, en la mañana otras veces, nos convidaban que fuéramos a la misa ya. Todo era, bueno, era dentro de la chacota, pero seria. Ellas trataban de hacerlo lo más serio que había, la misa imitando lo que veían ellos de grande. ¿Ah? Bueno, y lo demás eran juegos. A mí desde chica me decían que era la más bonita de mis hermanas y yo no me daba cuenta de ello. Esas mismas palabras me las repetían cuando más grande y a escondidas de mi mamá, que no le gustaban. Solo Dios sabe lo que me costó desterrar la vanidad de mi corazón cuando estuve más grande. Mi
mis resoluciones, debo esforzarme por ser más amable, sin permitirme jamás palabra alguna de mal humor. Como tampoco reprimiré las sonrisas que puedan complacer a aquellos con quienes trate. Me fijaré en no nombrarme, en no hablar de mí. Cuesta bastante, pero lo haré por Jesús. El día de mi primera comunión fue un día sin nubes para mí. Desde entonces, todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. Le contaba todo. Me decía cosas que yo no sospechaba, y aun cuando le preguntaba, me decía cosas que iban a pasar, y sucedían. Madre, ¿cómo fue para Juanita el descubrimiento de su vocación religiosa? Bueno, ella dice que desde muy chica la tuvo, ¿eh? Yo me acuerdo haber oído decir cuando tenía unos 6 o 5 años, tal vez muy chiquita, que ella conversaba mucho con una imagen que tenía el Sagrado Corazón, que una vez ella estaba enferma y que la Ofelia, que era la empleada que tenía, que la quería mucho, que la había tenido desde tantos años, parece que mientras ella fue a buscarle, no sé si el almuerzo o algo, ella tuvo como una especie de visión, porque se encontró muy solita en la pieza y le dio miedo, como niñita chica. Entonces ella tuvo una especie de conversación con nuestro Señor, que le dijo que no estaba sola, porque Él estaba con ella. Entonces ahí comenzó, ya se puede decir, la primera vez que se habló de que la Juanita tenía ciertas conversaciones particulares así con el Señor. Después parece que siguieron con mucha frecuencia, porque ella le cuenta a su hermana Rebeca que el Señor le dijo esto, que le dijo lo otro, en fin, ya lo hizo más familiar. En los veranos nos fuimos a Chacabuco. ¡Qué felicidad! Salimos a caballo con mis primos. Nos divertimos mucho. En las tardes encontrábamos volantines, juego que me gusta mucho. El domingo tuvimos misa. Estuve muy distraída en ella, pues mis primos estaban en el presbiterio y nos miraban, lo que me tentaba. Todos los días domingo casi. Era raro el día domingo que no iban para la casa. No solo para la casa de nosotros, para todas las casas las visitaban. Todos los inquilinos por ahí. Ya. Y nos faltaba con quién me le quito llegar a la casa. Que ya con un paquete con dulce, con galletas y así. Muy cariñosa, muy alegre. ¿Sabes? Llegaba con una alegría que llegaba a la casa. ¿Cómo te va, fulano, fulana? Y así. Así era esa señorita. Eran muy divertidas, muy divertidas, muy divertosas. Todo de ahí del fondo las queríamos mucho. Porque eran así, eran divertosas con la gente y lo hacían bien, bien a nosotros. Pero estos días de felicidad vendrán a enturbiarse con esos tristes días de colegio que han de llegar muy luego. Mi mamá nos comunicó que entraríamos internas. Me desespero cuando pienso en ello. Yo creo que jamás me acostumbraré a vivir lejos de mi familia. Sin embargo, me debo consolar. ¿Acaso viviré toda la vida sin separarme de ellos? Así lo quisiera yo, pagarles con mis cuidados lo que ellos han hecho por mí. Pero la voz de Dios manda más. Y yo debo seguir a Jesús al fin del mundo si Él lo quiere. Nos vinimos en marzo y yo entré al colegio. El martes 12 es la fiesta de la Madre Izquierdo, día de recreo. Hemos pasado muy contentas, jugamos a las escondidas y después a las banderitas. Entonces acostumbramos con la Juanita de hacerle bromas también a los curitas. Tan alegre era ella que le hacíamos bromas como ponerle cochayuyo mojado dentro de la cama y nos quedamos al lado afuera de la pieza para escuchar el grito que daba el curita al meter el pie y sentirse de que una cosa la creía que era culebra. Y salían y nos retaban y siempre haciéndole bromas con ella. Cuénteme, ¿a qué se dedicaba ella, además de estas actividades que hacían juntas? Ella era la encargada porque, como le digo, había misiones
Entonces todos los días teníamos misa, todos los días, y ella era la encargada de todo lo que fuera tomar el copón, de las hostias, de lavar los purificadores, que entonces no los podían tomar manos sacrílegas, digamos, que no fueran manos santas como eran las de la Juanita, sino que tenían que tener un permiso especial de los sacerdotes para esto. A la madre Ríos le dije que quería entrar al Carmelo. ¿Y la salud podrá resistir? Así me preguntó. ¡Ay, cuerpo miserable que te opones a los deseos de mi alma! Eres delicado, pero mi Jesús hará lo que quiera. Cumplas en todo su santa voluntad. Hoy contemplé a Mater Admirabilis en el templo, en un silencio majestuoso. Traté de guardar recogimiento y pasé cuanto pude con los ojos bajos y en presencia de Jesús. Pero era una persona que se daba lo que se daba, ¿sabes? Ella lo que hacía, lo hacía a fondo. Estaba en la clase a fondo trabajando. Estaba en los recreos, jugaba pero a matarse. Y todo lo que hacía, lo hacía así. En la capilla era un ángel, porque parecía que estaba perdida en Dios siempre. A mí me gustaba mucho ponerme cerca de ella porque me hacía bien mirarla. Estaba perdida en Dios cuando entraba. Y muchas veces, yo a veces solía estar al lado de ella, en los bancos así de las niñas, ¿no? Así con el codo le hacía, ni se daba cuenta. Estamos muy contentas de haber venido a este pueblo que no puede ser más sencillo. He estado en grupos con chiquillos. Cuando estoy en medio de ellos, pienso que tengo a Jesús y le presento mi corazón en ese sitio donde en medio de la alegría nadie lo recuerda. Todos los días hay misa y bendición con el Santísimo. También hacemos catecismo a varios chiquillos y le rifo todos los días cualquier juguetito con los que gozan. A la tarde vamos a tener un catecismo. Lo hacían en la tarde el catecismo. ¿Ya? En la tarde. Así que en la tarde no quiero que falte ninguno, dime, porque yo los conozco al tiro el que falta. Así que los juntábamos todos ahí. Era una niñita así, formadita ya, sí, y buena mocita, linda, bonita, espigadita, grandecita, no gordita, crecida, muy alegre. Me salí del colegio hace ya 14 días y la vida que en el colegio me parecía un misterio se desliza, gracias a Dios, tranquilamente. Todos los días voy a comulgar. Trato de vivir intensamente la presencia de Dios. Era muy perseverante, era muy constante. Ella cuando se proponía una cosa llegaba a eso. Eso es lo importante, porque otra habría dejado si no hubiera tenido también la gracia de Dios. Porque la vida de noviciado es una vida difícil, ¿no? La vida de noviciado no es una vida tranquila, porque uno está ahí esforzándose en poder aprender lo que tiene que hacer en la vida, y es una cosa que cuesta bastante trabajo. Y ella llegó hasta el final. Claro, llegó a lo que llegó ahora, nada menos que ser santa. Trabajaré toda mi vida por ser una gran santa. Yo antes creía imposible llegar a enamorarme de un Dios a quien no veía, a quien no podía acariciar. Hoy afirmo con el corazón en la mano que Dios rezarse enteramente ese sacrificio. Estoy resuelta enteramente a ser carmelita. Sé que encontraré dificultades. Jesús mío, confío en ti. Eres todopoderoso. Ven a robarme y que sea pronto. El penúltimo año yo fue la última vez que fui a Chacabuco, y no sospechamos y ya estaba haciéndose, porque después supe que ya se estaba haciendo el ajuar, digo yo, los hábitos y todas las cosas, sí, ya se la estaba haciendo para llevárselo. Así que sí, en realidad fue un secreto muy grande en la familia, muy grande, que no se lo dijeron a nadie. No sé si los abuelos después lo supieron, no te decir si lo sabían antes, ¿me entiendes? Si ayer me aparté de los míos con el corazón desgarrado, hoy gozo de una paz inalterable. Ya estoy en mi conventito. Mi celdita es chiquitita, las paredes blanqueadas, y cuelga de una de ellas una cruz de madera con una corona de espinas. La cama es una tarima con un jergón de paja,
Es angosta, pero se duerme muy bien. Tenemos también una mesita de madera. Bajita, solo tiene 1,4 cuartas de alto. El lavatorio lo tenemos en el suelo. Me era casi imposible escribir en la mesita y sentada en el suelo. No se imaginan la felicidad de que disfruto. He encontrado por fin el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Eso es lo que Sor Teresa encontró aquí. Y quienes la conocieron en ese momento aseguran que ella llegó al convento precedida por su fama de santa. Tal como había sido la joya de la casa como Juanita Fernández, a poco andar recibió el respeto y la admiración de las demás religiosas. Cuando uno cruza la puerta del convento del Carmelo de los Andes, afuera queda el mundo. Las 17 religiosas que ahora viven en él no reciben la visita de su familia más que cada 2 meses, y cuando vienen padres o hermanos, los reciben a través de la reja. Su mundo, dedicado a la oración y a la contemplación de Dios, está separado del mundo exterior por la puerta a arreglar, que tiene 2 candados y debe ser abierta por 2 religiosas simultáneamente. Nunca esperamos poder penetrar dentro del convento y conocer a fondo su vida. Y cuando las puertas se abrieron, sentimos la responsabilidad de estar rompiendo el silencio de la clausura. Aquí reina habitualmente el silencio. El día está estructurado en torno a la oración y salvo en las horas de recreo, las religiosas no se hablan entre sí si no hay verdadera necesidad. Y entonces deben hacerlo en los lugares señalados para ello. Se levantan a las 5:30 de la mañana y comienzan el día alabando a Dios con las oraciones del Laudes, uno de los 7 momentos de oración del día. Aquí no llegan las noticias ni los ecos de lo que afuera parece urgente. La Madre Priora selecciona las lecturas y la información que es digna de transmitirse a la comunidad. A las horas de la comida se lee el Observatore Romano. Salimos poco, nada más que al médico, a hacer algún examen, algún tratamiento, cosas así. Pero lo demás permanecemos siempre en clausura, así que físicamente bastante lejos del mundo, pero yo creo que espiritualmente estamos dentro del mundo, metidas, aunque nadie nos vea. Porque el mundo está dentro de nuestro corazón, la iglesia, toda la gente con sus problemas, con sus sufrimientos, que aunque no nos lleguen en detalle, tal o cual persona está sufriendo tal cosa, hay una necesidad acá, otra necesidad allá, aunque no sepamos los detalles así, sabemos que el mundo nos necesita, así que una carmelita está siempre con ellos, con cada alma. Antes, el convento se financiaba con las limosnas y con la dote que traían las religiosas al entrar, que era muy elevada. La dote era obligatoria para las religiosas y un motivo de preocupación para aquellos como Juanita que querían entrar a la congregación. Hoy en día la dote ya se abolió y las limosnas son insuficientes, así que las religiosas contribuyen con su trabajo al financiamiento de los gastos. Y cuando realizan los trabajos asignados a cada una, lo hacen juntas pero en silencio, para poder estar hablando con Dios. Uno se siente feliz trabajando solita. Parece que incluso la compañía del Señor la hace feliz. Y no se siente nunca sola, porque está con Él. Aquí se hacen bordados de sacristía, se fabrican velas y se hacen las hostias para toda la diócesis. Al mismo tiempo, se utiliza el tiempo de los recreos para estar siempre trabajando con las manos, haciendo los rosarios, escapularios y objetos de culto que los peregrinos llevan consigo. Una priora, que se renueva cada 3 años, hace el papel de guía, y las hermanas se refieren a ella como nuestra madre, y al hablarle le llaman Madre Nuestra. Hola, Madre Nuestra. ¿Me entraron los caballeros? ¿Subiste de él? ¿Subiste de Madre Nuestra? Aquí tienes el bombero. Cada una vive en una celda sencilla, donde no tiene más que lo estrictamente indispensable. Al llegar cambian su nombre, y adoptan un primer nombre, como lo hizo Juanita, que se llamó Teresa en la vida religiosa. Pero además es la costumbre añadir un segundo nombre que viene a ser el equivalente de un apellido, como de Jesús lo fue en el caso de Sor Teresa. Es una forma más de cortar con la vida anterior.
Este es realmente un mundo aparte. Y cuando la postulante entra al convento, deja afuera todas sus pertenencias terrenales. Por eso, si aquí se conserva el jarro y la palangana que fueron de Juanita Fernández, es solamente porque su familia lo trajo aquí después de su muerte. Igualmente están aquí estos adornos que eran de su casa y por supuesto se conservan otros objetos de ella, como este purificador y esta palia que ella bordó, el rosario con el cual rezaba y la cruz que usó como postulante. Cuando la religiosa toma los hábitos, se corta el pelo, en señal de renuncia al mundo y a toda su vanidad. Y aquí se conserva el pelo de Juanita, este pelo castaño que describen quienes la conocieron y que en este momento está siendo peinado para ser venerado como reliquia. Afuera quedan todos los símbolos de importancia mundana. Aquí dentro, las religiosas buscan al máximo la modestia. Evitan ser halagadas y se desentienden de las apariencias. Tienen solo un hábito de invierno y uno de verano, y el día que lo lavan deben usar el hábito que no corresponde a la estación, pasar frío o calor. Sin embargo, reina la alegría. Cuando están en el recreo cantan y siempre se las ve serenas y sonrientes. En la huerta se cultivan las frutas y verduras que sirven para su alimentación y para hacer mermeladas. Ellas ayudan en las tareas de cada día y bromean cuando hay oportunidad. Pero en la soledad de su celda solo tienen la cruz vacía, sin Cristo y la corona de espinas. Es tradicional que cada carmelita tiene en su celda una cruz desnuda con una corona de espinas. Es un símbolo, el símbolo de la cruz que a uno le espera, es donde uno se tiene que sacrificar. Para las hermanas carmelitas, Cristo tiene su doble dimensión de Dios y hombre, y ellas son sus esposas. Tan vivo era esto para Sor Teresa, que en una ocasión le indicó a la madre que estaba restaurando a este Cristo cómo pintarle la sangre. Más, fue mucho más, le decía, como si en su interior ella estuviera viviendo la pasión. Para las hermanas, como para Sor Teresa, la plenitud de sus vidas viene de Cristo. Vivir para el Señor. Creo que la entrega que una hizo en su juventud permanece para siempre y ahí está la vida de oración con Él, de unión con Él y también el sentirse acompañada por la comunidad, con hermanas especialmente que hemos crecido juntas desde que entramos, pero con todas, sin excepción también, con las niñas que van llegando, que son la alegría del convento, también uno se siente feliz con ellas. Y así, de la mañana a la noche, se alternan los trabajos y la oración en una disciplina de pobreza y obediencia que en su dureza tiene para ellos mucho de alegría. A pesar de que los detalles de la vida exterior quedan fuera, ellas llevan sobre sus hombros el dolor del mundo y sus oraciones se elevan a Dios para atenuarlo. La oración es todo. Nuestra vida se entiende con la oración y la oración toma importancia porque se trata de unirse al Señor, ¿verdad? Nuestro ideal es unirnos al Señor, es ser una cosa con Él, en amistad, en intimidad grande, profunda. Entonces eso, de la única manera que uno lo consigue es a través de la oración, que es tratar con Él íntimamente, de corazón a corazón, como un amigo con su amigo. Y la oración es la savia, o la sangre, si tú quieres, en el cuerpo, es lo que da vida. En la noche, antes de dormir, se rezan las completas y sus voces claras en el templo parecen ahuyentar la oscuridad. Aquí adentro solo se sabe que es lunes porque fue el día de lavado o que es domingo porque es día libre de trabajos. No hay premura, no hay urgencia. La comunidad es una familia y todos los que sufren afuera están en sus oraciones. Para muchas, esta vida puede durar 40, 50, 60 años. Toda una vida. Para Juanita, en cambio, duró poco. Llevaba solo 11 meses en el convento cuando enfermó.
Los primeros días de marzo de 1920, Juanita supo que su muerte estaba cercana. El día de Viernes Santo cayó en cama con un violento tifus. 3 días después, el 5 de abril, recibe la extrema unción. El 6 hace su profesión religiosa y se convierte en la monja carmelita que eligió ser. El 12 de abril, a las 19:15, muere. Contaba 19 años y 9 meses y solo 11 meses de carmelita. Su entierro fue multitudinario y así fue registrado en los diarios de la época. Y estamos aquí con el padre Marino Purroy, vicepostulador de la causa en Chile. Padre Marino, yo sé que para usted todo esto tiene un significado especial. Y yo quiero que me cuente, ¿por qué en ese momento, siendo Juanita poco conocida, por qué tanta gente fue a su entierro y sintió que ella era especial? Precisamente ese del entierro multitudinario que usted dice es uno de los varios datos que hacen ver que la mano de Dios estaba guiando desde el principio providentemente todos los acontecimientos para que fuera Juanita Fernández Solar, una joven simpática, hermosa, buena moza, deportista y alegre, la primera chilena que llegase a los altares. ¿Qué otros signos ve usted de esto? Bueno, el otro dato sería el de las cartas, porque en su diario y cartas se han publicado 164 cartas. Y lo normal es que cuando uno recibe una carta, la contesta y rompe el original. En cambio, en el caso de Teresita tenemos que de 164 cartas se conservan más de 130 autógrafos. Hay otro dato muy importante. Cuando ya empezó a adquirir fama de santidad y de muy buena intercesora ante el Señor, se inició el proceso de beatificación. Se inició el año 1947 y se terminó el año 71. Pero, por lo visto, no estaban avezados ni acostumbrados los miembros del tribunal a hacer semejantes procesos y lo hicieron muy deficientemente, porque se limitaban a que los testigos contestaban lacónicamente sí o no, afirmativamente, y claro, aquello no sirvió. Hubo gran peligro de que en Roma dieran carpetazo a todo el asunto y naufragase totalmente la causa de Teresita. Y aquí otro dato en que se ve la providencia del Señor. El padre Simeón Tomás Fernández, carmelita muy dinámico, que tiene mucha influencia en el Vaticano, consiguió que sin dar carpetazo al asunto no anulasen el primer proceso y autorizasen a que se hiciera otro proceso, que este proceso sí se inició el año 76 y terminó el año 1978. Este duró año y 4 meses y este se hizo bien. Y entiendo, padre, que aún en ese momento, cuando llegó el proceso a Roma sellado, había 2000 procesos más esperando su turno. Y en ese momento fue el Papa Pablo VI el que dijo: ten preferencia a este proceso de Teresita de los Andes y ábranlo, ¿verdad? Pues ciertamente, y ahí se ve el interés que tienen en Roma de que estas naciones católicas que no tienen ningún santo canonizado, pues sean ya alguno. Padre, pero para una persona que lo mira desde fuera, aunque todos ya estamos oyendo desde hace cierto tiempo de Teresita de los Andes, ¿qué nos puede decir la vida de una joven de 19 años que no tuvo tiempo de construir nada y que solamente tuvo como obra su vida? Pues yo creo que nos puede decir mucho. Y lo primero que nos tiene que decir es que tenemos que quitar de la cabeza esa idea de que para ser santo hace falta hacer obras espectaculares o desempeñar puestos de importancia o de responsabilidad en la iglesia, o ser sacerdote o ser religiosa. No. Hay que llegar a que todos los cristianos sepan que todos estamos llamados a la santidad y que para ser santos lo único que hace falta es cumplir exactamente y en todo la voluntad de Dios, como lo hizo ella, Teresita. De manera que el cristiano más anónimo, en el puesto más oscuro, si vive como Cristo y como la Virgen, en un amén continuado, en un heme aquí, vengo a hacer tu divina voluntad al Señor, este es santo, aunque no lo van a canonizar nunca, ¿no?
San Pablo nos dice que los cristianos estamos haciendo teatro, estamos haciendo comedia, y que los espectadores son Dios, los ángeles y el mundo. Y a ver, ¿a quién se aplaude en el teatro? ¿Se aplaude al que hace de rey o de papa o de obispo o de gran señor? No. Se aplaude al que desempeña bien su papel, aunque haga de cocinero o de tonto o de pordiosero. Y en cambio, al que hizo en las tablas, en la comedia, de rey o de papa o de obispo o de gran señor, si desempeña mal su papel, se le abuchea, se le silba, se le tira tomates, que bueno, ahora no se puede tirar porque son muy caros. Muchas gracias, padre Marino Purrol. Juanita tenía eso, el valor de lo ordinario sobre lo extraordinario. Y también se podría decir, el vivir lo ordinario de una manera especial. Sin embargo, tal como contaba el padre, ha habido mucho de extraordinario en todo esto, y una de esas cosas fue el milagro que fue probado ante el Vaticano. Solamente un milagro bastaba en el proceso. Sin embargo, hubo otros milagros que no necesitaron ser incluidos, pero nos trae en este momento Carlos Pinto. El fenómeno religioso denominado milagro siempre está en el umbral de la ficción y la realidad. Por supuesto que es difícil demostrar científicamente la veracidad de un hecho tan subjetivo como es un milagro. Sin embargo, existen acontecimientos, relatos, hechos que nos sobrecogen por su gran fuerza espiritual y que a simple vista no requieren ser demostrados. Un tanto así es la historia de Ervin Prieto López. Este joven en la actualidad tiene 17 años, es el segundo de 3 hermanos y vive junto a su familia en Quilpué. Podríamos decir que es igual a muchos de su edad, solo que él tuvo una experiencia que le cambió el rumbo a su vida y que por supuesto no olvidará jamás. En el verano de 1983, la familia emprendió rumbo al sur, dispuestos a pasar unas vacaciones inolvidables. Al margen de las vicisitudes propias de un viaje por tierra, llegaron sin problemas a su destino, el Fundo Los Maitenes, al interior del lago Ranco. A escasos minutos de haber llegado, Miguel, un amigo invitado al viaje, tomó una escopeta que había en la casa e, ignorando que estaba cargada, la disparó frente a Ervin. Decenas de perdigones se incrustaron en el pecho del joven y su mano que obstruía el cañón quedó prácticamente destruida. Desde el fondo cordillerano hasta el lugar civilizado más cercano, habían 2 horas de viaje. En el primer instante, cuando cayó al suelo herido, sangraba profusamente. Tanto es así que yo me recuerdo que tuvieron que lavarme los brazos, las manos, porque estaba llena de sangre. Lo recogí en el suelo cuando cayó. Lo tomamos, lo subimos al auto. De ahí a Río Bueno, como usted sabe, quedaron 2 horas. Y en todo ese trayecto, a pesar de que el camino estaba llena de piedras, era un camino malísimo, de interior hacia la cordillera, el auto se movía para todos lados. Yo coloqué, me recuerdo, en mis piernas una parca de mi hija, una parca blanca, beige, y en la mano de Ervin coloqué el escapulario de Sor Teresa y me puse inmediatamente a orar, a pedirle que por favor intercediera. Llegamos a la posta, la parca no tenía pero una sola gota de sangre, absolutamente nada. O sea, no existía sangre en la mano del niño ni en el orificio que tenía en el lado izquierdo. Cuando llegamos a la posta lo dejamos en la camilla. En el instante de colocarlo en la camilla, después de esas 2 horas, el niño se puso a sangrar, pero profusamente. Tanto es así que se necesitó una transfusión inmediata de sangre. El médico que nos atendió, lo único que tenía a decirme qué había hecho yo, o sea, si había hecho algún torniquete, si había hecho algo. Yo no había hecho nada, o sea, solamente mi fe. Yo no podía hacer nada en ese instante, empezando no tenía ni idea de primeros auxilios. Tengo entendido que hubo una instancia en que los médicos optaron por amputarle la mano. Sí, porque los médicos me decían que era imposible salvársela porque estaba demasiado destrozada. Y aparte de eso, por el grave estado en que estaba. ¿Qué pensaba usted en ese instante? Volví a pedirle a Sor Teresa. Yo estaba sola, absolutamente sola en ese instante, apoyada en un pasillo. Y lo único que me quedaba era mi fe y Dios y nada más. Le volví a pedir, por favor, intercediera. Y sucedió lo increíble. Después de 6 horas de operaciones, lograron salvarle la mano. Efectivamente, uno tras otro se fueron sucediendo los hechos sorprendentes, pero aún así habían etapas que superar. Las radiografías eran lapidarias al mostrar la gran cantidad de perdigones que estaban depositados en el área cardíaca. Cualquier movimiento de uno de ellos
atentaba contra la vida de Ervin. Si ya había sido el primer milagro de la no sangre, de no haber sangrado, si la sangre estuvo en el momento preciso que la necesitamos, si no la amputaron la mano cuando se la iban a amputar, yo seguía manteniendo mi fe en que el niño se iba a salvar, o sea, tenía que salvarse. En el último instante, ya cuando ellos me dijeron que no había nada que hacer, le pedí que me dejaran sola con el niño y volví a orar encima de su cuerpo, me acuerdo, en su cama, volví a orar y a pedirle a Sor Teresa que intercediera. Le coloqué de nuevo su escapulario en el pecho y le pedí que por favor me ayudara, no quería perder a mi hijo. Bueno, yo me fui a la residencial en que nos alojamos en esos días en Valdivia y dejé a mi hijo en este estado. Ya el otro día en la mañana, a las 8 de la mañana, llego a la clínica y salen a recibir un enfermero que era el que lo cuidaba, que lo recuerdo con mucho cariño, y me dice, señora Prieto, me dice, no sé qué pasó, me dice, pero el niño no tiene fiebre, no hay necesidad de hacerle nada, me dijo, está bien y está consciente. Han pasado 4 años de aquella tragedia y Ervin ya está rehabilitado. A pesar de ello, no deja de sorprenderse cuando recuerda que jamás sintió dolor en su periodo de hospitalización. No sentí dolor en ningún momento, pese a tener en el corazón incrustaciones de perdigones y en la mano también. Y incluso los médicos me ofrecían calmantes y cosas y yo no acepté nunca porque no sentía el dolor. También la rápida recuperación que tuve, que yo salí del hospital y a los pocos días ya hacía una vida normal. El extraordinario caso de Ervin Prieto provocó impacto en las esferas religiosas e incluso desde el Vaticano surgió interés por saber acerca de su experiencia. Muchos llegaron a pensar que tenía las propiedades para ser utilizado como testimonio en el proceso de beatificación de Sor Teresa. Hoy el joven lleva una vida completamente normal, pese a que en su cuerpo aún están localizados medio centenar de perdigones de plomo, 28 en la zona cardíaca, 20 en la mano y algunos dispersos en otras áreas. Tratar de sacárselo en estos instantes es tan riesgoso como si se desplazaran hasta el corazón, pero increíblemente los exámenes han detectado que cada uno de estos balines de plomo se han enraizado tanto que ya forman parte de su cuerpo y no producen rechazo. Ervin Prieto está ahora en 4º medio. Se olvidó por completo del horrible accidente y lucha a diario para demostrar que la fe mueve montañas. Mientras lo observamos en una de sus habituales actividades deportivas, recordamos una instancia que habla de la grandeza espiritual de este joven. Uno de sus mejores amigos es Miguel Cisterna, estudiante universitario, quien hace 4 años accionó circunstancialmente la escopeta con perdigones de plomo sobre su cuerpo. Desde aquel trágico verano en 1983, la vida cambió para la familia Prieto López. De haber sido cristianos observantes y escépticos, se convirtieron en cristianos creyentes y de profunda oración, porque no les cabe la menor duda que Sor Teresa de los Andes les hizo vivir un milagro. Este milagro y otros que se han producido no fueron incorporados en el proceso porque no era necesario más que uno, y fue el bombero del milagro aceptado, y también porque para que Juanita sea canonizada, para que sea santa finalmente, tiene que producirse otro milagro, de igual o superior categoría que el que ya existió, y tiene que ser después de la fecha de beatificación que ese milagro se produzca. Sin embargo, nos llama mucho la atención todo esto de los milagros y tenemos que pensar que hay que ponerlo en perspectiva, en equilibrio, que esta parte, que es lo extraordinario, tiene que equilibrarse con lo otro, lo ordinario, las virtudes heroicas que fueron en última instancia las que la convirtieron en santo. Porque desde el punto de vista de la Iglesia, un santo no es alguien que nosotros creemos, de acuerdo a nuestra necesidad, sino una persona a quien Dios pone como instrumento suyo para hacernos a nosotros mejores y para ser signo de su voluntad. Este lugar, en donde reposan desde 1940 los restos de Sor Teresa, ha sido visitado por miles de personas. Los Andes es hoy un lugar de peregrinación y este convento está enclavado en el centro de una ciudad que ya no permite el silencio y la concentración necesaria para la vida carmelita. A la vez, el culto a Sor Teresa hará necesario un lugar mucho mayor y es por eso que sus restos serán trasladados al nuevo convento que se construye en Rinconada.
Sin embargo, aquí quedará una reliquia insigne. Un lugar de silencio, de quietud. Eso encontrarán las religiosas del Carmelo cuando se cambian al convento de Rinconada. Y aquí, en las tierras que Juanita amó porque eran parte de la hacienda Chacabuco, reposarán definitivamente sus restos. Monseñor, hubo una larga discusión sobre esta posibilidad de traer a Sor Teresita de los Andes aquí a Rinconada. Y mucha gente en los Andes se oponía. ¿Por qué al final primó la decisión de traerla aquí a este lugar? Bueno, en primer lugar porque el convento carmelita estaba siendo sofocado por la ciudad y entonces tenía muchas dificultades para la privacidad de las religiosas. En segundo lugar, el crecimiento de la devoción hacia Teresita de los Andes ha ido creciendo paulatinamente. Entonces ya prácticamente ya no se puede acoger a los peregrinos que en la actualidad hay. Y pretendemos crear aquí un centro espiritual de gran envergadura donde el peregrino pueda llegar con su familia, pueda llegar con tranquilidad y pueda gozar de un encuentro espiritual que le va a dar el lugar, marcado por una espiritualidad también, que es la espiritualidad de Teresita de los Andes, y donde pueda gozar de un ambiente, pueda gozar de un parque, pueda tener un encuentro de oración, pueda visitar el convento de las religiosas. Si quiere venir a un retiro espiritual, puede tenerlo. Si la juventud quiere llegar con sus mochilas, un lugar donde se les acoja, donde puedan pasar la noche. La gente pone mucho énfasis en las cosas sobrenaturales que tienen relación con Juanita. Por ejemplo, muchos pensaron que en la exhumación ustedes podían encontrar el cuerpo en una forma extraordinaria o que era eso lo que se buscaba. ¿Qué sentido tuvo realmente la exhumación, Monseñor? ¿Y qué fue lo que encontraron? La exhumación se hace especialmente no por tratar de descubrir o ver si está sin corromper el cuerpo, sino que se trata de autentificar de que verdaderamente el cuerpo es el cuerpo de Teresita de los Andes, en primer lugar. En segundo lugar, se trata de autentificar algunas reliquias de Teresita de los Andes que a lo mejor van a ser veneradas en otra parte. Entonces se procedió ese día, se abrió el sarcófago, después el ataúd, se descubrió el cuerpo de Teresita, pudimos comprobar que era el ataúd de Teresita, tenía una inscripción, las religiosas pudieron autentificar que hacía 40 años que no se movía esa piedra que cubría el sarcófago, y después descubrimos dentro de este ataúd, el ataúd antiguo, descubrimos muchos signos que nos muestran que era Teresita de los Andes. Después, en pequeñeces, en cuestiones, al descubrir los mismos huesitos, descubrimos algunas cosas que por la tradición nosotros sabíamos que existían. Entonces le podemos decir a la gente, este es el cuerpo de Teresita, lo que usted va a venerar en este santuario que se va a construir, es Teresita, el cuerpo de Teresita de los Andes. Lejos del bullicio estará el convento, que está terminando de construirse. Los restos de Juanita reposarán en el nuevo templo y hasta aquí se trasladará seguramente el culto popular que ya se desarrolla en los Andes. El movimiento religioso que ha llevado a Sor Teresa de los Andes a su beatificación experimenta un proceso marginal. En el buen sentido de la palabra podríamos decir que la imagen de esta santa, Sor Teresa, comienza a vivir, o mejor dicho, debe pagar el precio de la fama. Desde que la prensa proyectó la vida y la obra de esta primera santa chilena, la apacible localidad de los Andes sencillamente se revolucionó. Incluso el tránsito obligado de los turistas que deambulan entre Chile y Argentina se ha visto opacado por este flujo de nuevos católicos que llegan al templo de las Carmelitas Descalzas. Algunos con profundas razones religiosas, mientras que otros acuden hasta aquí como si se tratara del último boom espiritual. La gente viene, digamos, porque Sor Teresa se ha puesto de moda. Te digo, me he encontrado con mucha gente, yo viajo todos los domingos muy temprano en la mañana, ¿no es cierto?, en el bus de la mañana, 8:30, que viene por... Mucha gente no tiene idea ni dónde están los Andes. Entonces viene por la novedad. Hoy día, por ejemplo, en el bus me encontré con una gente que viene de Linares, ¿ya? Y ellos, según me comentaban, van mucho a Yumbel y ahora prácticamente se están cambiando de santo. Habitualmente esta capilla ofrecía 2 misas dominicales en la mañana, pero el exceso de feligreses que vienen de otras ciudades ha obligado a realizar una tercera. Más de 3.000 personas acuden cada fin de semana al templo de las Carmelitas,
Y claro está, la mayoría termina escuchando la misa prácticamente en la calle. La fama de Sor Teresa trae consigo un sinfín de actividades paralelas que dentro del contexto se hacen necesarias. Toda vez que el Santo Padre confirme su beatificación, proceso mediante el cual se aprueba el culto nacional, su imagen saldrá a la luz pública, al igual que la de otros santos famosos. Una gran cantidad de material impreso está en vías de distribución para ese gran momento. Libros, póster, calendarios y un sinnúmero de estampas se ofrecerán a los creyentes. Muchos de estos artículos ya se venden en una oficina especial a un costado de la capilla. La demanda es incalculable, ya que nadie quiere irse del templo sin un recuerdo de la milagrosa Sor Teresita. En este lugar también se reciben las súplicas. El método es rápido y sencillo. Se escribe en un papel la petición y se deposita en un buzón ad hoc. Las monjas del claustro son las únicas que las leen y luego las dejan durante un corto tiempo sobre la tumba de Sor Teresa. Desde luego, se olvidan aquellas peticiones insólitas como los deseos de suerte en la lotería y las tarjetas de Guayabol. Así como muchos piden, otros viajan kilómetros para cumplir su manda por el favor concedido. Escenas de hondo dramatismo se ven cada domingo en este sentido. ¿Cuál es el favor concedido? Me sacó 2 tumores malignos de mi vientre y uno de mi pulmón. Yo por eso le doy la gracia a mi Sor Teresita por lo grande que hizo conmigo. Ya que no tenía remedio y ahora me estoy alentando gracias a ella. El ferviente deseo de aproximarse a la reja desde donde se divisa la tumba de Sor Teresa provoca más de algún trastorno. En un acto de profundo misticismo, aquí se juntan católicos, beatas y curiosos. Usted llegó hace rato así, ¿verdad? Lo vi secándose las lágrimas. ¿Cuál es el motivo de ese sollozo, señor? Es que se llevan a mi nieto a la Argentina y le pido que lo mejore de un soplo al corazón que tiene. Yo vengo a dar gracias por el favor que ha hecho mi madre, una anciana de 79 años, sometida a una operación quirúrgica muy grande. Y actualmente mi madre está muy bien. Yo tengo un hijo que está muy grave. Y le vengo a pedir a pagar una manda y a pedirle que me salve a mi hijo. Sí, El comercio ambulante ya tiene ofertas de retratos, llaveros, libretas y figuritas que ignorantemente son usadas como amuletos. Al revés de esta ligera concepción, sorprende la iniciativa de particulares que realizan cada domingo un denominado tour espiritual desde Valparaíso a los Andes. El viaje con una parada en la iglesia de Curimón, oración especial a Sor Teresa en el templo y almuerzo incluido, cuestan 1.800 pesos. Este tour consiste en especial la edificación y cambio espiritual de la persona. Que no solo pidamos y paguemos, sino pedir a Dios y a Teresita un cambio de conducta. La dimensión religiosa de Sor Teresa ha favorecido indirectamente a los negocios de los Andes. A la hora de colación se ofrecen atractivos y económicos menús, e incluso algunos propietarios, con notable ojo comercial, agregan sillones especiales a los enfermos que llegan en busca de sanidad a los Andes. La fama de Sor Teresa está comenzando, y ya esta localidad vive una vorágine de situaciones donde a veces se trastoca el verdadero sentido del culto. Hoy existen varios locales que llevan su nombre, e incluso un importante conjunto habitacional ofrece buenos planes bajo la denominación de Sor Teresa. Confundidas entre centenares de vehículos de todos los años y marcas, también las vetustas Victorias de los Andes gozan de la bonanza de turistas. Entretanto, la Iglesia se esmera en reflejar con exactitud el auténtico pensamiento de esta nueva santa chilena, que obviamente va mucho más allá que su fama de milagrosa. Monseñor, parece haber por parte de los fieles católicos una gran necesidad de milagros, de muestras de lo sobrenatural, de cosas extraordinarias.
¿Usted no teme que este lugar pueda convertirse en eso, en un lugar de búsqueda de milagro y que se pierda el sentido real? Nosotros hemos tratado de ser muy honestos en esto y pensamos que en este lugar debe ser el lugar donde se manifiesta el Señor. De tal manera que hemos buscado desde un comienzo que sea Dios el que construye este lugar. En la Biblia hay un lugar que dice que en vano se afana el hombre por construir la casa de Dios y Dios no construye con él. Y eso es lo que queremos hacer aquí nosotros. Queremos que sea un lugar de encuentro de Dios con nosotros, donde Él hable, donde nosotros no establezcamos lo que Dios va a querer decir, sino que sea un lugar donde Dios actúe. Ya tenemos nosotros la experiencia de lo que ha sido la vida de Teresita de los Andes. No pretendemos hacer de este un lugar de puros milagros y de cosas extraordinarias, ni de santería, como le conversaba hace algún rato, sino que queremos un lugar donde Dios se manifieste y donde la gente se venga a encontrar con Dios, donde la gente que quiera aprender cosas, donde la gente que quiera saciar su hambre de Dios la pueda saciar y donde la pueda saciar también en una forma muy natural, ¿no? Por eso es que está diseñado para encuentros de todo tipo, para que los ancianos, los jóvenes, las familias, los enfermos, los inválidos puedan sentirse en su casa. El lugar va a ser adecuado para todo eso y pretendemos que Dios se establezca en este lugar. Pero básicamente sigue siendo un lugar de silencio y de reflexión. Un lugar de silencio, de reflexión, de vida de familia, un lugar de encuentro, diría yo. El culto ya comienza y cada uno de nosotros tiene su propia imagen de Juanita Fernández, Sor Teresa de los Andes. Hay muchas cosas que nos puede decir. Tiene sin duda un mensaje para la juventud, para la familia, un mensaje espiritual para cada uno. Pero también son sus condiciones lo importante. Esa búsqueda de la humildad, del silencio, de la reflexión, de no actuar indiscriminadamente. El haber sido siempre un factor de armonía y no de división. El trabajo, el espíritu de superación, el amor que puso en cada cosa de su vida. Eso yo creo son condiciones muy importantes para cada uno de nosotros. Y al despedirnos, queremos decirle los versos que su hermano Miguel escribió y que con el tiempo resultaron proféticos. Nadie la conoce, nadie, pero los siglos dirán.